Bueno, ¿qué tal? Vamos a seguir hoy con el repaso de análisis. Bien, entonces empezamos con un repaso sobre el polinomio de Taylor que va a ser muy importante en esta materia. O sea, es una técnica fundamental de análisis. La vamos a usar muchas veces en muchas demostraciones y en la práctica también. Entonces recordamos que era el polinomio de Taylor. Teníamos un intervalo abierto a b y un x0 en el intervalo y f es una función k veces ck, digamos, k veces derivable con derivadas continuas en el intervalo. Entonces se define f sub k de x, polinomio de Taylor de orden k de f en x0, como f en x0 más f' en x0 por x menos x0 más f' en x0 sobre 2 por x menos x0 al cuadrado. En general el término k'ísimo es f derivada k veces en x0 sobre k factorial por x menos x0 a la k. ¿Está bien? Bueno, ¿qué satisface este polinomio? Satisface que si definimos Rk, el resto de orden k, como f de x menos p sub k de x, entonces el resto verifica que el límite cuando x tiende a x0 del resto sobre x menos x0 a la k tiende a 0. ¿Ok? O sea, tiende a 0 el resto más rápidamente que x menos x0 a la k. Bueno, y también tenemos el resultado del resto de Lagrange, que nos dice que si f además es k más 1 veces derivable, o sea, una vez más, entonces, dados x y x0 en y, existe un psi estrictamente entre x0 y x, o sea, es un valor en este intervalito abierto, tal que el resto de orden k se calcula como la derivada k más 1 en xi sobre k más 1 factorial por x menos x0 a la k más 1. O sea, dado el x y el x0, ¿sí? Está bien. El xi depende de ellos dos. Bueno, veamos en un ejemplito simple. F de x es el seno de x. Entonces, la derivada primera es el coseno. La derivada segunda menos seno. Hacemos Taylor de orden 2 en x0. Entonces tenemos que f de x es el seno de 0 más coseno de 0 por x menos seno de 0 sobre 2 por x al cuadrado. 0 de 0 es 0, con lo cual nos queda x. Y esto es el Taylor de orden 2, más allá de que acá me parece un término cuadrático porque es 0 justo. Entonces satisface que el resto de x sobre x al cuadrado tiende a 0 cuando x tiende a 0. ¿Ok? Veámoslo gráficamente. Entonces acá vemos el polinomio de Taylor es la recta x y la identidad. En azul tenemos al seno de x y en verde les dibujé el resto, que es seno de x menos x. Como pueden ver, el resto en el intervalo menos un medio está bastante cerquita de 0, después empieza a agrandar y después se aleja, se va muy, muy, muy lejos. O sea, es muy grande el error. El error tiende a 0 más rápido que x al cuadrado, localmente en el 0. ¿Sí? Afuera la aproximación es muy mala en general. Ahora podemos hacer el Taylor de orden 4. ¿Sí? Agregamos un término más, el de orden 3, y nos queda el Taylor de orden 4 es x menos un sexto, 6 es 3 factorial por x al cubo. El término de orden 4 desaparece también porque es un seno. Entonces el resto de orden 4 satisface que dividido x a la cuarta va a 0. ¿Okay? Si hacemos el gráfico, bueno, vemos que la aproximación se vuelve bastante mejor. Diría que hasta
un poco más de 1, ¿sí? Y vemos es prácticamente 0 el error en un intervalo muy grande, menos 1, 1, ¿sí? Este es el polinomio, este es el resto, ¿sí? En verde de nuevo, el polinomio de Taylor es en el rojo y el azul es el 0. Bueno, y vemos que la aproximación, si calculamos el error haciendo una grilla, vemos que el error en todo el intervalo menos 1, 1 es menor a 0.01 en valor absoluto. Podemos acotarlo, el error, por la fórmula de Lagrange, de hecho. Veamos cómo hacemos esto. Sabemos que, dado un x en el menos 1, 1, existe un psi en el menos 1, 1, tal que f de x es x menos un sexto de x al cubo, más la derivada quinta en sí sobre 5 factorial por x a la quinta. Bueno, pero la derivada quinta es un coseno, y eso es menor que 1, ¿sí? Es trigonométrica, y x a la quinta también entre menos 1 y 1 está en menor que 1. Con lo cual, el error nos queda acotado en valor absoluto por 1 sobre 120, que es 5 factorial, que es 0.00833 aproximadamente, para x en menos 1. ¿Ok? Bueno, ahora pasemos al Taylor en varias variables. ¿Ok? Entonces ahora tenemos omega en Rn en abierto y x0 en omega, ¿sí? Y una función, primero vamos con el orden 1, así que vamos a necesitar un fc1 de omega. Bueno, entonces lo que tenemos es que f en un x se escribe como f de x0 más el gradiente de la f de x0 por x menos x0. ¿Okay? Acá aclaro que, digamos, yo siempre pienso que los vectores son columna, por lo tanto acá va gradiente de la f en x0 traspuesta, ¿sí? O sea, siempre tenemos un vector, salvo que se indique lo contrario, va a ser columna, por lo tanto acá ponemos gradiente traspuesto para hacer el producto interno. Más el resto de en x, bueno, el gradiente es el vector, la derivada de f con respecto a x1, derivada de f con respecto a xn, evaluado en x igual a x0. Fíjense que lo estoy escribiendo no como si fuera un vector fila, o sea, pero vamos a usar la notación como si fuera una especie de MATLAB modificada, digamos. Si yo escribo un vector con corchetes y con comas, voy a pensar que es un vector columna. Y si no ponemos las comas, pensamos que es un vector fila. ¿Saben? En MATLAB habría que poner punto y coma, ¿sí? Pero por simplicidad ponemos comas. ¿Saben? Es la misma notación que usa el libro de Luenberger. Bueno, o sea, se entiende entonces que cuando escribo el gradiente así, estoy pensando igualmente que es un vector columna. Bueno, y satisface que el límite del resto sobre la norma de x menos x0 tiende a 0 cuando x tiende a x0. O sea, esto es muy similar al caso de una variable. Bueno, observamos que la función afín del polinomio de Taylor de orden 1, que es f de x0 más el gradiente de la f en x0 traspuesta por x menos x0, nos da la función del plano tangente, ¿sí? En el punto. Ok, veamos en un ejemplito cómo se ve esto. Entonces ahora ponemos f de x1, x2 igual al seno de x1 más coseno de x2. Entonces calculamos el gradiente en el 0, 0, nos queda el 1, 0, ¿sí? Hay que derivar respecto a x1, queda coseno 0 y menos seno, coseno, perdón, 1 y menos seno 0. ¿Sí?
Entonces el plano tangente, o sea, el polinomio de Taylor de orden 1 nos va a quedar, digamos, plano tangente z igual a 1 más x1, ¿sí? O podría escribirlo como función de x1 y x2. F de x1 y x2, perdón, p de x1 y x2 igual a 1 más x1. Ese es el plano tangente. Bueno, lo podemos graficar y nos queda una cosa así. Esto lo hice en MATLAB. Si quieren lo podemos ver en MATLAB directamente, que se ve un poco mejor. Acá vemos, a ver, bueno, no sé qué pasa que no lo puedo mover. No sé. Quizás tenga algo que ver con que estoy grabando la pantalla, no sé, la verdad. Porque antes lo podía mover y ahora no. Bueno, no importa, igual acá se ve más o menos bien. Bueno, y Taylor de orden 2. Entonces ahora tenemos lo mismo, las mismas hipótesis, solo que ahora f tiene que ser C2. Entonces la f en x se escribe como f en x0 por el gradiente de f en x0 transpuesta por x menos x0, más el término cuadrático que es un medio por x menos x0 transpuesta por gradiente cuadrado de f en x0, que esto es el hessiano de la f en x0, por x menos x0, más un resto, ¿sí? Y el resto ahora satisface que el límite dividido la norma al cuadrado tiende a 0. Y bueno, nabla cuadrado de f en x0 se llama la matriz hessiana de f en x0 y es la siguiente matriz de derivadas cruzadas, digamos. En el lugar ij tenemos a derivada segunda de f con respecto a xy respecto a xj, ¿está? Evaluada en x igual a x0. Bueno, entonces si hacemos eso para la función, la misma de antes, seno de x1 más coseno de x2 en el 0, entonces el gradiente ya lo hemos calculado, era el 1, 0, y el hessiano me queda 0, 0, 0, menos 1. ¿Okay? Hagan la cuenta. Con lo cual, el polinomio de Taylor nos queda 1 más x1 menos un medio de x2 al cuadrado. Y gráficamente nos queda esta función, digamos, ¿sí? O sea, a ver si la puedo mover o desisto de usar MATLAB. No sé por qué no puedo. Bueno, no importa. Seguimos. Bueno, se puede ver que la aproximación es mucho mejor, digamos, se pega muy bien en el 0. Después igualmente el código se los puedo pasar para que lo vean más en detalle. Podemos tomar otro valor, por ejemplo, en el x0 igual a 3 medios de pi y pi, ¿sí? Este punto lo elegí para que sea un mínimo de la función. Entonces nos queda ahí que el hessiano es la identidad y el gradiente 0, ¿sí? Y f vale menos 2 ahí. Con lo cual, el polinomio de Taylor nos queda esto. Menos 2 por un medio de x1 menos 3 medio de pi al cuadrado y un medio por x2 menos pi al cuadrado. ¿Está bien? Y si lo graficamos se ve como una cosa así. ¿Está bien? Bueno, también tenemos el resto de Lagrange para el polinomio de Taylor en varias variables. Lo único que hay que pedir extra, si se quiere, es que el omega, además de ser abierto, tiene que ser convexo, ¿sí? Porque necesito que esté el segmento que une al x0 y al x en omega. Cuando estaba
en una variable, bueno, estaba en un intervalo, así que era convexo ya en ese caso. Bueno, entonces si tenemos una función C2 y un abierto convexo y dos puntos, o sea x0 y x, entonces existe un psi en el segmento que los une, tal que f de x es f de x0 más el gradiente de f en x0 transpuesta por x menos x0, y acá va el hessiano de f en sí, ¿sí? Por x menos x0 transpuesta y por x menos x0. ¿Está bien? Ese es el resto de Lagrange de orden 1, digamos, porque es para el polinomio de Taylor de orden 1. Para el polinomio de Taylor de orden 2 necesitamos que sea C3, de nuevo abierto convexo, y entonces existe un psi tal que el resto de Taylor se puede escribir como este choclo que está acá, que son las derivadas terceras con respecto a xy, xj y xk para i igual i, j y k en 1 a n, un sexto, y acá va xy menos x0 y décima, las coordenadas, digamos, x, la coordenada y décima de xy menos la coordenada y décima de x0, y para j y para acá lo mismo. ¿Está bien? Es un choclo para escribir en ya orden 2, pero bueno, se puede, si se debe. O sea, si n es chico no es tan terrible. ¿Sí? Si n es 2, se puede hacer. Si son muchas, se vuelve medio engorroso. Bueno, entonces hagamos un ejemplo usando el resto de Lagrange para estimar el error de Taylor de orden 1 alrededor de 0. O sea, el mismo ejemplo vamos a estimar el error. Estimar en el sentido de que no vamos a calcular el error exactamente. O sea, se puede calcular acá porque son funciones que podemos calcular numéricamente, pero vamos a, digamos, estimarlo con la fórmula. Entonces, bueno, el Taylor de orden 1 era 1 más x1, ¿sí? Y si hacemos la matriz hessiana, tenemos que calcular la hessiana en xi. La hessiana nos queda menos seno de xi1 y menos coseno de xi2, con lo cual este es el término que se agrega en el xi. Bueno, pero si pensamos que estamos en x0, que es el 0, y x es un punto cercano al origen, digamos, no nos vamos a alejar demasiado para que la aproximación sea buena. Bueno, si x es cercano, entonces el seno de xi1 es aproximadamente 0 y el coseno de xi2 es aproximadamente 1, ¿sí? Con lo cual podemos aproximar esto como 0 y esto como un 1, y el resto lo podemos estimar, el resto que es la f menos 1 más x1, lo podemos estimar como aproximadamente menos un medio de x2 al cuadrado. ¿Vale? Entonces veamos un ejemplito. Por ejemplo, si agarramos el x igual al 0,1, 0.1, 0.1, entonces acá evaluamos seno más coseno de esto y nos queda 1.0948 aproximadamente, entonces, numéricamente. Mientras que si hacemos el polinomio da, bueno, fácilmente 1.1. El resto, por lo tanto, es aproximadamente 0.0052. Pero si hacíamos la estimación, nos quedaba el resto igual a menos un medio por 0.1 al cuadrado, que es menos 0.05. Con lo cual está bastante bien, digamos, la estimación. ¿Está bien? Bueno. Algo más sobre el gradiente, un par de observaciones sobre el gradiente. ¿Sí? Entonces recordemos que si tenemos una función C1 y un x0 en omega, entonces el gradiente de f en x0,
que es un vector en Rn, es lo que se llama la dirección de máximo crecimiento de la f. ¿Ok? ¿Por qué vale esto? Bueno, esencialmente es un corolario de Cauchy-Schwarz, ¿sí? O sea, si tomamos B una dirección en ese punto, entonces la derivada de la f en esa dirección, en x0, como S1, se puede calcular como el gradiente de la f en x0 traspuesta por B. ¿Sí? Tomamos una dirección de norma 1, ¿sí? Porque, o sea, hay que normalizarla. Y bueno, esto por Cauchy-Schwarz es menor que el gradiente de la f en x0 por, la norma del gradiente de la f en x0 por la norma de B, ¿sí? Y esto, bueno, como la norma de B es 1, menor o igual, es igual que la norma del gradiente de la f en x0, ¿está bien? Bueno, y cuando tomamos el gradiente como B, o sea, el gradiente de la f en x0 normalizado, ¿sí? Se obtiene la igualdad. Y de hecho la igualdad solo vale para el gradiente de la f. O sea, vale para el gradiente o con un signo menos para el gradiente, o sea, normalizado. O sea, las direcciones de máximo crecimiento va a ser el gradiente de la f, que en ese caso da positivo, esto, y menos el gradiente que da negativo. Esa sería la dirección de máximo de crecimiento. Bueno, y o sea, con esta cuentita sale, digamos, si uno agarra un B que no sea paralelo al gradiente de la f, entonces esto vale con un menor estricto, ¿sí? Esta desigualdad es estricta y esta cuenta, o sea, f de x0 más t por el gradiente normalizado menos f en x0 más t por b va a dar mayor que 0 para t chico, digamos, para t entre 0 y un t sub 0 chico. Eso por Taylor de nuevo, Taylor de nuevo. Bueno, ¿qué sigue ahora? Otra cosa más sobre el gradiente y el plano tangente, ¿sí? Para que recuerden. Bueno, cuando tenemos una superficie S en Rn suave, una superficie o una variedad, digamos, algo suave, y un x0 en S, entonces el tangente de S en x, perdón, x0 no, x estrella, se define como el subespacio de vectores dados por las derivadas de las curvas C1 que pasan por S en el punto, digamos, x estrella. O sea, yo agarro curvitas alfa que van a parar a S y que valen en el 0, valen x estrella, y esta es la derivada de la curva en el 0, que se dice que es un vector tangente. Esa es la definición intuitiva del tangente trasladado al origen, ¿sí? O sea, después uno tendría que correrlo a x estrella, pero bueno, es más fácil trabajar centrado en el origen para tener el álgebra lineal simple de nuestro lado. Bueno, entonces, en el caso en el que nuestra superficie está dada por los ceros de una función, o sea, pensemos que tenemos f de Rn más 1 en R, C1 y x estrella, acá dice Rn, pero tendría que ser Rn más 1. Pasa que aquí lo cambié, puse n más 1 porque vamos a usar el teorema de la función implícita. Perdón. Tachen este n y pongan n más 1. Después lo voy a corregir. Bueno, si tenemos un x estrella, tal que f en x estrella vale 0, o puede valer cualquier otro valor c, pero por simplicidad ponemos 0, y supongamos que el gradiente en ese punto no se anula, entonces el tangente a S, donde S es la curva de nivel, digamos, del 0 de la F,
en X estrella es el hiperplano dado por gradiente de la f transpuesto por b igual a 0. O sea, son los vectores que son normales al gradiente de la f. ¿Sí? El gradiente es el normal a la curva de nivel. Bueno, una inclusión de estas es fácil, ¿sí? Porque si b está en el tangente en X estrella, entonces existe una curva con alfa en 0 estrella y alfa prima en 0 igual a b. Entonces hacemos Taylor de orden 1, ¿sí? Y nos queda que 0 es igual a f de alfa de x, f de alfa de t menos f en x estrella. Y esto es igual al gradiente de la f en x estrella traspuesta por b por t más r de t. ¿Sí? Estamos haciendo Taylor de una variable, ¿sí? Componiendo f y alfa. Bueno, pero el resto satisface que r de t sobre t tiende a 0 cuando t se acerca a 0. Entonces, si este producto interno, el gradiente de la f de x estrella traspuesta con b sería distinto de 0, llegaríamos a un absurdo, ¿sí? Porque esto es 0 constantemente. O sea, estamos agarrando una curva que cae en S. O sea que todo lo f de alfa de t me da 0. ¿Sí? Ok. Entonces llegamos a que tiene que ser 0 necesariamente ese producto interno. ¿Está bien? Bueno, para la otra inclusión vamos a usar implícita. ¿Sí? O sea, por implícita, supongamos sin pérdida de generalidad que la derivada con respecto a xn más 1 es no nula. Entonces existe una bola de Rn, un abierto U que contiene al X estrella en Rn más 1 y una phi C1 de B en R, tal que S intersección U es el gráfico de phi. O sea, acá hay un typo. Esto debería ser con estrellas, ¿sí? O sea, phi de x1 estrella, xn estrella es igual a xn más 1 estrella. Eso después lo voy a corregir también. ¿Y qué nos dice que esa intersección U es el gráfico de phi? Bueno, lo voy a escribir en el iPad. Esto nos dice que, bueno, si hacemos el gráfico, o sea, ahí le aplicamos la f, f de x1 hasta xn y phi de x1 a xn, esto nos da 0, esa es una inclusión, o sea, el gráfico está contenido en S, pero además todos los puntos que están en esa intersección U se pueden escribir de esta pinta, o sea, como x1, xn y phi de x1, xn. ¿Está bien? Bueno, pero bueno, cuando tenemos una superficie que está dada por el gráfico de una función, entonces el tangente en el punto es fácil, digamos, el tangente es el subespacio generado por los vectores E sub i y la derivada de phi con respecto a xi. ¿Sí? Piensen desde esta definición, que es muy fácil llegar a que es esto, digamos, el tangente. O sea, todos estos vectores están en el tangente y lo generan. De nuevo acá, estos son vectores
columnas, ¿sí? O sea, el E sub I seguido de la derivada y encima del phi sub I. Bueno, y por la regla de la cadena, o sea, agarramos y derivamos la ecuación que acabo de escribir y nos queda que la derivada k'ésima de f más la derivada n más 1. Esto acá mezclé, perdón, voy a escribirlo en el iPad porque mezclé las variables. Acá debería ser 0 igual a la derivada de f con respecto a xy más derivada de f con respecto a xn más 1 por la derivada de phi con respecto a xy. ¿Sí? Hay un k que no va. Bueno, y esto no es otra cosa que hacer el gradiente de la f en x estrella por el vector y sub i y la derivada de phi respecto a xy. ¿Está bien? Bueno, ok. Bueno, pero esto vale para todo i igual 1 hasta n, ¿sí? Y estos vectores son, digamos, li, ¿sí? Porque tienen el e sub i. O sea, tengo n vectores en Rn más 1, que son li, y eso me determinan que digamos, el gradiente de la f queda determinado por ellos. O sea, es el único ortonormal a todos ellos. ¿Ok? Con lo cual, el tangente es el normal al gradiente de la f en x estrella. ¿Está bien? Bueno, cortamos acá y en el próximo video seguimos con los extremos.